La primera chispa yo creo que es bastante anterior a que exista el estudio. Yo me fui dando cuenta con el tiempo y mirando hacia atrás en mi vida que todo siempre estuvo conectado de alguna forma u otra con lo que hoy hago y con mi profesión. Y Eso. cuando empecé mi carrera profesional y mis estudios en la Universidad Nacional de las Artes, la forma en la que se llevaba a cabo el trabajo del diseñador de iluminación, yo la sentía muy solitaria. Era un ambiente lleno de freelancers y profesionales que trabajaban de forma individual, a veces con asistentes, a veces con algún asociado, pero en general era de forma individual. Y a mí me parecía que podía existir otra forma de hacerlo, una forma que sea más colectiva, una forma en la que se puedan armar y configurar equipos. Y con esa sensación, con esa intuición fue que cuando llegué en 2017 a Barcelona, la primera vez que estuve en Barcelona estudiando, al encontrarme con diseños de iluminación de arquitectura, con estudios de diseño de iluminación de arquitectura, me pareció que ese era un formato que podía llegar a ser interesante para un estudio de diseño de iluminación de espectáculos. Y esta idea fue creciendo y fue gestándose durante algunos años y finalmente en el 2019 sentí que estaba lista para dar ese paso, y no fue un paso que lo di sola. Después de mucho tiempo de armar y pensar cómo tendría que ser, conté con la compañía de colegas y amigos que me acompañaron en ese inicio de ese proyecto, y algunos me siguen acompañando como parte del estudio y como desde otros roles. Pero estaba siempre abocado al diseño de iluminación de espectáculos, ¿no? Yo entendía que eran como áreas separadas. Una cosa era el diseño de iluminación de arquitectura, otra cosa era el diseño de iluminación de espectáculos, otra cosa la educación, otra el light art. Y en el 2020, cuando de repente nos vemos obligados a parar esta vorágine de proyectos con la que veníamos desde hacía algunos años antes del estudio y en el año que llevaba el estudio, ese silencio que se generó y ese espacio que se generó en ese stop involuntario, de repente me permitieron crear, Me permitieron. me permitieron crear, no, me permitieron tener tiempo para pensar realmente qué era lo que quería hacer. Tener tiempo para poder realmente verme y proyectar el estudio desde otro lugar. Y yo creo que desde ese momento lo que estamos haciendo de una forma u otra, con distintos métodos, es intentar alcanzar la frontera de la iluminación de espectáculos, la frontera de la iluminación de arquitectura, la frontera del light art. ¿Cuáles son los límites de esas disciplinas? Porque son al final distintas disciplinas que todas están vinculadas a lo lumínico, pero que tienen sus necesidades y sus reglas y sus características particulares dadas por sus objetivos particulares también. Entonces, cuando empezamos el estudio, en ese 19-2020, apareció lo que fue nuestra primer como moto, ¿no? Nuestra primer frase insignia que fue durante muchos años, la luz es nuestro indicador de presente, todo lo no iluminado pareciera no existir. Y fue una frase que nos guió y que guió al estudio durante sus primeros 3 4 años de vida. Em, y estaba muy vinculado con el momento en el que habíamos surgido y lo que estábamos atravesando, y de repente todo el universo de posibilidades que estábamos aprendiendo que estaba.
que estaban a nuestro alcance durante la pandemia y después cuando salimos de la pandemia también. Yo creo que había como muchas ganas de hacer muchas cosas y había una sensación general de querer cambiar y de querer ser diferentes y de volver distintos. Y por supuesto, después de algunos meses yo creo que volvimos a caer en viejos hábitos, eh, nosotros en el estudio, pero colectivamente también en la industria, y volvimos a hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Intentando sentirnos como normales, de volver a cierta normalidad. Em, y fue en ese periodo también que me mudé yo a Barcelona de forma permanente. Y hasta ese entonces la oficina principal del estudio estaba en Buenos Aires, casa era Buenos Aires. Pero en ese momento tuve que tomar la decisión, después de mucho pensamiento y de mucho análisis, de cambiar la oficina principal del estudio de Buenos Aires a Barcelona. Y ahí apareció un nuevo horizonte de posibilidades. Y de repente esa primer frase que nos guiaba ya no era el momento en el que estábamos, y apareció una segunda frase que nos acompañó hasta hace poco, que era: estamos buscando nuevas superficies para que nuestra luz exista. Porque realmente estábamos buscando nuevas superficies para que nuestra luz exista. Habíamos vuelto a Barcelona, una ciudad en la que ya había trabajado yo y en la que teníamos ciertos contactos y una red de networking. Luego de una pandemia, esa red que tenía ya no existía y de repente tenía que volver a reconstruir la industria y desde otro lugar también, desde un lugar em, un poquito más maduro, desde un lugar con algunos varios años más de experiencia. Este, entonces, esa búsqueda por esas nuevas superficies para que exista nuestra luz fue la guía. Y en ese proceso de buscar, de repente me di cuenta y nos dimos cuenta con Luciana, que a ella le pasaba a nivel personal también algo parecido, que el teatro de pequeño formato ya no era el espacio en el que estaba nuestro corazón. Y fue una decisión muy difícil dejar de hacer teatro, que no significa que hayamos dejado de hacer teatro para siempre ni que no hagamos espectáculos, para nada. De repente se abrió una posibilidad enorme de otro tipo de espectáculos y de otros espacios que son espectaculares. em, y que son de entretenimiento, pero ese formato de teatro, ese formato de pequeños espacios con público reducido, con limitaciones tan amplias de equipamiento técnico, de repente ya no era donde nosotras nos sentíamos que podíamos existir y ya no era para mí a nivel personal el espacio en el que sentía que podía crecer. Y también sentía que yo estaba ocupando mucho espacio, porque es cierto que ese formato es un formato que permite mucha experimentación. Y esa experimentación es fabulosa cuando uno está recién empezando a nivel profesional, porque hay muy pocos riesgos y hay muchas ganas de hacer mucho. Pero yo sentía que quería explorar otro tipo de proyectos y que ese espacio para mí ya era un poco pequeño y que yo estaba tomando demasiado, porque claro, con la cantidad de años de experiencia que tenía en ese momento, que eran un poco más de 10, podía hacer muchos proyectos, muchos más proyectos, obviamente, que alguien que recién estaba empezando, porque había muchas cosas que yo ya no necesitaba probarlas, yo ya sabía que iban a funcionar de una forma u otra, entonces simplemente iba y ejecutaba lo que sabía que iba a funcionar y de la forma que sabía que iba a funcionar, iba un poco en ese plan. Y cuando efectivamente decidimos dejar eh, de formar parte de ese tipo de proyectos, hubo algunos proyectos de los que nos tuvimos que bajar, lo hice lo mejor que pude.
Rompí algunas relaciones con directores y distintas compañías de las que formábamos parte por email, porque sentía que era la forma más responsable, pero al mismo tiempo sentía que si eran personas yo no iba a poder dejar ir esos proyectos, porque durante mucho tiempo fueron casa. Cuando de repente dejamos ir eso, apareció un espacio para la reflexión, una vuelta a la ILAB y a la investigación que fue muy interesante. Y luego de eso me convocaron para trabajar en los Juegos Olímpicos, que era el tamaño del proyecto en el que yo quería formar parte. Y fue otro aprendizaje, fue otra vuelta a de repente encontrarme a mí misma y encontrar la luz desde otro lugar. Y luego la vuelta de París 2024 de los Juegos Olímpicos, decidí que quería dar clases en la universidad. Yo ya estaba haciendo mi doctorado y di clases en la universidad y de repente entendí que había un espacio para la educación y había un espacio para el aprendizaje que me permitía a mí y que permitía en las tareas diarias del estudio tener procesos reflexivos que fueran tal vez más profundos. Porque muchas veces en la industria hacemos y hacemos y hacemos y vamos un proyecto detrás del otro, un proyecto detrás del otro. No hay tiempo para pensar porque estoy haciendo y porque paso al siguiente y se hace toda una rueda que no tiene fin. Y yo sentía después de la pandemia que no quería volver a eso. Yo quería tener espacio para pensar, para ir en profundidad al trabajo con lo lumínico, para poder reflexionar realmente sobre mis procesos propios, sobre lo que quería hacer, sobre lo que no quería hacer, cómo quería hacerlo, probar distintas formas de crear con lo lumínico desde distintos lugares. Y ese proceso de irme dando cuenta hacia dónde teníamos que ir y cómo volver a estar en la frontera, en la búsqueda de la frontera de lo lumínico, llevó 2 años. No fue hasta ahora, en 2026, que de repente pude tener la claridad de que lo que nos guiaba ahora era que todo estaba conectado por y para la luz y a través de la luz. Y de ahí sale la nueva frase del estudio, nuestra nueva guía: Everything is connected through light. Porque es así para mí, eso lo vivo como una realidad y lo vivo con mucha certeza. No solamente se trata de espectáculos, no solamente se trata de arquitectura, no solamente se trata de light art o de investigación y educación, se trata también de pensar la industria desde otro lugar, se trata de pensar la relación entre los diseñadores y los clientes desde otro lugar, se trata de pensar la relación entre colegas desde otro lugar y de tener tiempo y espacio para reflexionar y para ir hacia lo profundo y para poder conectar realmente con lo que la luz es y con lo que las oscuridades son. Y atravesar estas penumbras amables, estas penumbras cálidas, que los que son es espacios de transición, donde no estoy ni de un lado ni del otro, no es solo espectáculo ni solo arquitectura, sino que es ese entremedio que permite que la conexión con la luz sea real, que no sea simplemente un elemento más que se pone en juego, sino que sea el elemento, que sea el material, que sea la guía y permitirme también a mí como creadora y como empresaria que sea mi guía. Fue un proceso muy largo y muchas veces muy doloroso y muchas veces muy cansador poder volver a lo que en realidad es el origen, porque todo siempre estuvo conectado con la luz.